Llegamos así a las elecciones de 1933. Estas elecciones tuvieron lugar después de que el gobierno de izquierdas se hubiese desgastado enormemente. El presidente de la República, Alcalá Zamora, nombró presidente a Martínez Barrio y convocó nuevas elecciones. Estas elecciones son importantes porque fue la primera vez que todas las mujeres españolas pudieron ejercer el derecho a voto. Para estas elecciones, contrariamente a lo que había pasado en 1931, la derecha acudió muy organizada, bajo una gran coalición que recibió el nombre de CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, bajo el liderazgo de un joven abogado llamado Gil Robles. La CEDA era un partido conservador que defendía la religión católica y además se inspiraba en buena medida en otros partidos autoritarios, como por ejemplo el Frente Patriótico de Austria. Ciertamente la CEDA no era un partido republicano, pero se consideraba accidentalista, es decir, aceptaba que la República había llegado, había que aceptar que estaba aquí como un hecho consumado y había que intentar cambiar el sistema, pero a través del juego democrático, a través de las elecciones y del juego parlamentario. Frente a esta unidad total de la derecha, la izquierda acudió a las elecciones muy dividida. Por una parte, el Partido Socialista, desencantado con los escasos avances del bienio reformista o hazañista, había decidido acudir en solitario y no se presentaba en coalición con los partidos republicanos de izquierdas. A ello se sumaba que los anarquistas, descontentos con el gobierno, pidieron la abstención, con lo cual los partidos de izquierda perdieron buena parte del voto obrero. Así las cosas, en las elecciones hay que señalar que la ley electoral de la Segunda República favorecía las coaliciones. La derecha ganó, aunque sin mayoría absoluta. Como podéis ver en el gráfico, los partidos de derecha obtuvieron 204 diputados. Los partidos de centro, 168 diputados. Y la izquierda, únicamente 94 diputados. El partido más votado fue la CEDA. Sin embargo, Alcalá Zamora, que no se fiaba de la lealtad republicana de Gil Robles, decidió nombrar presidente del gobierno a Alejandro Lerroux, del Partido Radical. El Partido Radical firmó un pacto con la CEDA. De momento la CEDA no entraba en el gobierno, pero daría su apoyo al Partido Radical para aprobar leyes y otras medidas y darle una mayoría parlamentaria suficiente. Se inició así el llamado bienio conservador o bienio de derechas. La izquierda denominaría a este bienio bienio negro, porque fue una época de penurias para la izquierda. Los gobiernos de centro-derecha empezaron a paralizar todas las medidas que el anterior gobierno de izquierdas había emprendido. Por ejemplo, se paralizó la reforma agraria. También se volvió a implantar el presupuesto de culto y clero, es decir, la Iglesia volvió a recibir fondos públicos. Se decretó también la amnistía para los autores del golpe de Estado de Sanjurjo, la llamada Sanjurjada. El general Sanjurjo aprovechó esta amnistía para exiliarse en Portugal. El gobierno también destituyó numerosos ayuntamientos que estaban en manos de las izquierdas y nombró comisiones gestoras leales a ese gobierno de derechas para gestionar esos ayuntamientos.
Por último, el gobierno de derechas se granjeó también la oposición de los nacionalistas. En el caso de Cataluña, el gobierno catalán había aprobado una ley de contratos de cultivo que favorecía a los campesinos más pobres. Esta ley fue recurrida por el gobierno ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que era una especie de Tribunal Supremo. Este tribunal dio la razón al gobierno y abolió esa ley, lo cual causó descontento en el gobierno de la Generalitat de Cataluña, ya que consideraban que el gobierno central había invadido las competencias del gobierno catalán. En el caso del País Vasco, el conflicto vino a raíz de la paralización del Estatuto de Autonomía, que estaba en ese momento siendo tramitado. Al mismo tiempo que ocurrían estas cosas, se producía una radicalización de la izquierda obrera en España. Para entender esta radicalización, hay que ver lo que estaba pasando en Europa en ese momento, ya que en muchos países se estaban implantando regímenes autoritarios y fascistas que perseguían al movimiento obrero. En el caso de Italia, desde 1922, había una dictadura fascista con Mussolini. En 1933, Hitler accede al poder en Alemania y en 1934, Dollfuss da un golpe de Estado fascista en Austria y empieza a perseguir a la izquierda obrera. Cabe señalar que Dollfuss era en buena medida un modelo en el que se inspiraba la CEDA, ya que su partido, el Frente Patriótico, era un partido de derechas, autoritario, fuertemente católico y rotundamente antimarxista. Por eso Gil Robles en buena medida lo tenía como modelo. Además, en España, en 1933 se había creado el partido fascista Falange Española, dirigido por José Antonio Primo de Rivera, hijo del anterior dictador, Miguel Primo de Rivera. A este panorama europeo se suma el hecho de que en España en 1934 se produjo la entrada en el gobierno de varios ministros de la CEDA. Muchos veían en esto el inicio de la posibilidad de que España se pudiese convertir en un país fascista y trajo consigo una radicalización del movimiento obrero. En el caso del PSOE y de la UGT, vinculados orgánicamente, se ve muy claramente. En este momento, en el PSOE existían dos facciones. Una moderada, liderada por Indalecio Prieto, que defendía llegar al poder por medios pacíficos y democráticos y la colaboración con los partidos republicanos de izquierdas. Sin embargo, existía otra facción abiertamente revolucionaria, la llamada facción bolchevique, liderada por Largo Caballero, que defendía que si no se llegaba al poder a través de las elecciones, había que intentarlo por la vía revolucionaria, por la vía bolchevique. Esta facción revolucionaria es la que se acaba imponiendo en este momento. Así las cosas, en octubre de 1934 se convoca una huelga general en todo el país contra el gobierno. En el caso de Asturias, esta huelga adquirió tintes verdaderamente revolucionarios. Se ocuparon tierras, se ocuparon fábricas y el gobierno hubo de enviar al ejército para reprimir esta revolución. Al mando de este ejército, compuesto sobre todo por las tropas españolas de África, se encontraba el general Francisco Franco, que reprimió duramente a los obreros de Asturias. En el caso de Cataluña, en ese mes de octubre del 34, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el Estat català,
dentro de la República Federal Española. Nuevamente, el gobierno respondió con la represión, envió al ejército y tras duras luchas en Barcelona, Companys y su gobierno fueron detenidos y encarcelados y se suspendió la autonomía de Cataluña. A pesar de esto, de este triunfo sobre sus enemigos, ello no evitó que el gobierno de derechas empezase a descomponerse. En 1935, Lerroux dio entrada a más ministros de la CEDA en su gobierno, destacando Gil Robles, que se convertía en ministro de Defensa. Además, el general Franco, responsable de la represión de los obreros en Asturias, era nombrado jefe del Estado Mayor, es decir, jefe del ejército. El gobierno también decretó la suspensión sine die de la autonomía catalana a raíz de los hechos de octubre. Por último, el gobierno llevó a cabo un intento de reforma constitucional para revertir todos los avances progresistas que se habían llevado a cabo en el periodo constituyente y del bienio progresista. Por ejemplo, se planteaba eliminar el divorcio y también volver a una relación especial con la Iglesia Católica. Sin embargo, una serie de escándalos de corrupción que afectaron al partido del gobierno, al Partido Radical, provocaron la caída del gobierno de derechas. Esos escándalos son el escándalo del extraperlo y el caso Nombela. El caso del extraperlo recibe su nombre de una ruleta trucada que se intentó implantar en los casinos de España. Sus autores, Strauss y Perle, de ahí el nombre de extraperlo, intentaron sobornaron a varios miembros del gobierno para que hicieran la vista gorda y poder introducir esa ruleta en España. Cuando este escándalo llegó a la prensa, causó gran escándalo y desde entonces la palabra extraperlo viene a significar negocios turbios. El caso Nombela fue un caso de malversación de fondos públicos que también afectó al Partido Radical, que quedó enormemente desprestigiado, ya que muchos ministros, incluso el hijo y el sobrino del propio Lerroux, se vieron afectados por estos escándalos. Ante ello, el presidente Lerroux presentó su dimisión y su partido prácticamente desapareció. Alcalá Zamora, presidente de la República, tenía que nombrar a un nuevo presidente. Dado que no se fiaba de Gil Robles, no se fiaba de su lealtad republicana, el presidente nombró un gobierno técnico compuesto por políticos cercanos a él, de centro político, pero este gobierno no duró mucho y hubo que convocar elecciones generales para febrero de 1936. Estas elecciones tuvieron lugar en medio de la mayor polarización electoral de la historia de España. Las izquierdas, contrariamente a lo que había pasado en 1933, acudían completamente unidas en una coalición que recibió el nombre de Frente Popular. El Frente Popular agrupaba a todas las izquierdas, desde los republicanos de izquierdas a Esquerra Republicana de Cataluña, los socialistas y también los comunistas. A ello se suma el hecho de que en esta ocasión la CNT, el principal sindicato anarquista, no pidió la abstención, con lo cual mucho de ese voto anarquista fue a parar al Frente Popular. Por su parte, las derechas no se presentaron tan unidas como en 1933.
La principal coalición fue el llamado Bloque Nacional, que incluía a la CEDA, a los monárquicos y a los tradicionalistas. El Bloque Nacional solo pudo realizar algunas alianzas puntuales en algunas provincias con los radicales y la Lliga, pero no consiguió, contrariamente a lo que pasaba con el Frente Popular, presentar una lista unitaria en toda España. Así las cosas, las elecciones de febrero de 1936 arrojaron el resultado que tenemos en la pantalla. Recordemos que la ley electoral favorecía a las coaliciones, de tal manera que el Frente Popular, con unos pocos votos más que las derechas, consiguió la mayoría absoluta en el Parlamento, con 278 diputados, por 124 de la derecha y 51 diputados de los partidos de centro. Aquí tenemos el mapa de los resultados electorales por cada circunscripción. Podemos ver que en las grandes ciudades y en las zonas industriales se impuso la izquierda, gracias sobre todo al voto obrero. En las zonas más rurales, en las zonas de interior, se impuso la derecha. Tras esta victoria, el presidente de la República, Alcalá Zamora, nombró presidente del gobierno a Manuel Azaña, que conformó un gobierno únicamente con republicanos de izquierda. Este gobierno tenía el apoyo externo del PSOE, que en este momento decidió no incluirse en el gobierno. Una de las primeras medidas de este nuevo gobierno de izquierdas fue destituir al presidente de la República, Alcalá Zamora, ya que se consideraba que había violado la Constitución. Fue nombrado para sustituirle el propio Manuel Azaña. Y sustituyendo al propio Azaña como presidente del gobierno, fue nombrado Casares Quiroga, un republicano de izquierdas. Este gobierno decretó una serie de medidas para revertir las políticas del anterior bienio, del bienio conservador, entre ellas la amnistía para los presos políticos, especialmente para los obreros de la Revolución de Asturias. El presidente Companys y su gobierno fueron liberados y se restituyó la Generalitat de Cataluña. Asimismo, se retomaron los estatutos vasco y gallego y se dio impulso al proceso autonómico en España. Por último, también se reanudó la reforma agraria. Muchos campesinos pobres no esperaron a que se pusieran en marcha nuevas medidas y se produjeron ocupaciones de tierras, sobre todo en Andalucía y Extremadura. El fin de la República se aceleró en estos meses. La República y el gobierno contaban con la oposición feroz de los sectores conservadores. Muchos empresarios sacaron sus fortunas, sus capitales de España, con lo cual se agravó la crisis económica. Y la Iglesia inició una dura campaña contra el gobierno. Todo esto ocurría en medio de una violencia social y política casi sin precedentes. A lo largo de todo el país ardieron iglesias y conventos a manos de las masas republicanas y obreras. A ello se sucedían también acciones violentas por parte de grupos de extrema izquierda y de extrema derecha. Esta radicalización se percibe en los propios partidos políticos. Las juventudes de la CEDA se pasaron en masa a la Falange, un partido abiertamente fascista. Y las juventudes del PSOE también se radicalizaron. En este caso, se fusionaron con las juventudes del Partido Comunista para dar lugar a la Juventud Socialista Unificada. El fin de la República
llegó a raíz de una conspiración militar que se inició antes incluso de las elecciones de 1936, de las elecciones de febrero. Lideraban esta conspiración los generales Mola y Sanjurjo. Mola estaba al frente del ejército en Navarra y Sanjurjo en este momento recordemos que estaba exiliado en Portugal. El desencadenante del golpe de Estado fueron los asesinatos del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo. El teniente Castillo, próximo al Partido Socialista, fue asesinado por un grupo de falangistas. En respuesta, un grupo de guardias de asalto cercanos al PSOE asesinaron a José Calvo Sotelo, líder de la derecha monárquica. Pocos días después de estos asesinatos, el 17 de julio, el ejército situado en Marruecos se rebeló contra el gobierno de la República. Y un día después, varias guarniciones en la península siguieron su ejemplo. Dado que la rebelión fracasó en muchos lugares, ello dio lugar al inicio de la Guerra Civil, que se prolongó por espacio de 3 años.